Bien, ahí arrancamos la grabación de nuevo. Esta segunda parte va a ser de práctica, ¿sí? Hasta completar la clase. Sí, Guillermo. Lo que queríamos consultar es que ayer estábamos debatiendo un poco el modelo de la base de datos y no quedaba, bueno, para mí sí, pero no quedaba muy claro eh, digamos, por ejemplo, vos tenés actividades y dice un campo que dice ID de usuario actual y después ID de usuario modificación. En la tabla de actividades, para mí el ID de usuario actual sería el usuario que fue asignado a esa tarea y el ID de usuario de Exactamente. modificación es el ID del último usuario que haya modificado esa tarea, porque la tarea la puede llegar a modificar el propio usuario dando como finalizada la tarea o la puede modificar el administrador porque vino y le cambió el rol, ¿no? Y como que Eso en es el grupo correcto. se nos queda claro, así que estaba bueno para preguntar. Lo mismo pasaba con la tabla de auditorías. Correcto. Esa es exactamente la diferencia entre las dos columnas. Karina, que más temprano habías planteado que tenías una consulta. Ah, perdón. Juan, lo que le dije a Mateo está bien, es correcto, ¿no? Consulta rápido para el CSV, está bien si es un Excel o debería ser un TXT, SSV. El CSV debería ser un CSV, justamente. Es un archivo de texto separado por comas que puede ser importado a Excel y es un formato común para exportar un archivo Excel a un formato que sea más fácil después de utilizar en otras herramientas. ¿Sí? Exactamente. Básicamente un TXT separado por comas, o punto y comas o algún otro. Y es un archivo de texto, pero que sigue un formato en particular, ¿sí? Que es Sí, justamente... sí, sí. Pasa que no estaba seguro si debería ser un Excel por el tema de que si es una auditoría se puede modificar tal vez el Excel y el texto no. Entonces, o sea, el texto también, pero por eso ahí no estaba seguro de cuál de los dos. Porque, por ejemplo, la Recuerden por función los que dudas. hice, Perdón, Mateo, ¿sí? sí, no, la función que hice me genera una planilla básicamente de Excel con el formato de CSV. Pero se puede hacer también en el TXT, así que no habría drama. Quería estar seguro nomás de cuál de los dos conviene en este caso. Tengan en cuenta dos cosas respecto a lo que dijo Mateo. Dos aclaraciones. Por un lado, sí, una vez que portás los datos afuera del sistema, alguien podría entrar y modificarlos, ¿sí? Los datos que no se van a modificar van a ser los que están en la base de datos, salvo que sea un usuario que tiene permiso, ¿no? Lógicamente. Eso por un lado. Por el otro, exportar a CSV, les recordamos esta parte que la hablamos por ahí al principio del cuatrimestre, pero me parece que es un buen momento para recordarlo, más siendo que la semana siguiente ya arrancamos con el desarrollo del frontend. Voy a aclarar lo que acabo de decir. La semana que viene la clase práctica es de NES, pero el jueves arranca la teoría de la parte de frontend, para que quede claro, ¿sí? Por las dudas. La parte de exportar a CSV es el requisito mínimo en cuanto a la posibilidad de exportar datos en la aplicación. Pero ustedes pueden también exportar a formatos adicionales como Excel o PDF o algún otro que les resulte de interés. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, entregamos el TP el 28 y no sé, pasan 2 semanas, después del 28 estamos mitad de mayo y decimos, che, queremos agregar esto, No queremos hay problema. agregar esta tabla? ¿Se puede? Tranquilo, ¿o no? Tengan en cuenta que una modificación en ese punto les puede llegar a complicar, ¿sí? Pero como Bien. posible es posible, ¿sí? Pueden extender la funcionalidad después del 28 en el backend, no hay problema. Y eso es por las dudas, ¿viste? El típico, ¿cómo no hicimos esto? No se nos ocurrió, y bueno, por las dudas. No pasa eso generalmente en la vida real. Bailamos.
esto no es la vida real. ¿Alguna otra consulta? Karina, por las dudas. Sí. No sé si Karina dijo que no podía activar el micrófono. Ah, perfecto, perdón. Vale. No sé si querés, Karina, hacer la consulta por el chat. Bien. Si no, vamos avanzando y si surge la consulta más adelante, la respondemos cuando la escriban en el chat, ¿sí? Perfecto. Bien. Vamos a arrancar a donde terminamos la clase anterior, ¿sí? Espérenme un segundo. Bien. En teoría se está compartiendo el Visual Studio. Perfecto. Bien. Vamos a arrancar el proyecto. Y me interesaría mostrarles en funcionamiento esto que terminamos de hacer sobre el final de la clase anterior. ¿Sí? Vamos a hacer algunas consultas con Postman a este endpoint para verificar su funcionamiento. Bien. Me dice que el puerto ya está en uso porque tengo otro proyecto corriendo en el puerto de 3000. Bien. Recapitulemos. La clase anterior la cerramos implementando la parte de autenticación y autorización en nuestro proyecto. Puntualmente nos enfocamos en este método getUsuarios del controlador de usuarios. La finalidad de este método era retornar una lista con los usuarios que tienen registrados el sistema y que están activos, ¿sí? Habíamos visto un poco cómo restringir la información que se devuelve o cómo amplificarla, de rearchivo, o cómo amplificarla dependiendo de cuáles sean nuestras necesidades. Y habíamos cerrado introduciendo el concepto de los guardias y mostrando una implementación de un guardia que sirva para la autenticación y autorización. Voy a revisar rápidamente esa parte. Habíamos visto entonces este guardia, que era una clase que implementaba canActivate, y el método canActivate se encargaba de determinar si tenemos acceso o no a una ruta, ¿sí? Básicamente lo que hacíamos era extraer el token que nos manda el cliente, verificar que sea válido, verificar que el usuario tenga los roles necesarios, si es que se definieron roles necesarios para ese método. Si no se definieron roles, el usuario tiene permiso. Si se definieron roles, verificamos que el usuario tenga el rol necesario. ¿Sí? Lo estoy diciendo de forma más resumida porque ya la clase anterior lo fuimos explicando paso a paso. Por supuesto que tiene la grabación disponible por si quieren ver la explicación en más detalle, ¿sí? Habíamos creado también un decorador de roles que nos servía para definir datos sobre cuáles eran los roles necesarios para poder acceder a una ruta determinada. En este caso estamos protegiendo el método getUsuarios detrás de una barrera que impide que usuarios sin el rol de administrador accedan a los datos. Vamos a prestarle atención también a la ruta de nuestro controlador, que es /usuarios, ¿sí? Y vamos a ir a Postman para probar esta funcionalidad que habíamos terminado implementando sobre el final de la clase anterior.
Bueno, entonces ahora compartir Postman. Ahí en teoría está visible, si no, me avisan. Bien. Entonces, habíamos hecho inicialmente un endpoint /auth, ahí que le podíamos hacer un post para que nos devuelva un token JWT que nos dé los permisos para poder autenticarlos y acceder a los datos de nuestros endpoints, ¿sí? Vamos a hacer una petición a /auth. Esto nos devuelve un token firmado y que es válido. ¿Qué info era la que tenía el token? ¿Qué le habías puesto el nombre de usuario y el rol? Habíamos incluido el ID de usuario y el rol. Ah, bien. Si ustedes creen necesario, le pueden agregar otros datos o pueden incluirlos anexados al token, ¿sí? El objeto que devuelve el token podría devolver también otros datos que les resulte de interés. Pero en este caso tenemos disponible el ID de usuario en la clave sub y el rol. Vamos entonces a hacer una petición a nuestro endpoint de usuarios. Bien. Nuestro endpoint entonces es un get en la ruta /usuarios. Si nosotros no configuramos autenticación en Postman y simplemente seleccionamos enviar, nos va a devolver un texto al framework que dice no está autorizado. Si nosotros hacemos el login, obtenemos el token y lo enviamos en la cabecera de autorización. Lo enviamos a la cabecera de autorización. Entonces, tenemos acceso a ese recurso, ¿sí? A los usuarios disponibles en el sistema. Ahora, hasta ahí solo vimos el caso en el que tenemos un token y tenemos el rol. ¿Qué pasa si no tenemos el rol necesario para acceder a ese recurso? Vamos a verificarlo. Supongamos que en realidad a este recurso solo pueden acceder los usuarios con el rol de ejecutor. No va a ser nuestro caso para este endpoint, pero a modo de ejemplificación. Ahí configuramos para que a get usuarios puedan acceder los usuarios con el rol de ejecutor. El usuario Juan Bufa, que es el que estamos usando para loguearnos, tiene el rol de administrador, ¿sí? Bien. Si nosotros repetimos esta solicitud, ahora nos va a decir no autorizado. ¿Por qué? Porque no tenemos el rol de ejecutor. Y en este caso implementamos que solo los usuarios con el rol de ejecutor puedan acceder. Podríamos también, con el esquema de autorización que estamos implementando, decir que pueden acceder tanto aquellas personas que tengan el rol de ejecutor como el rol de administrador, pasando múltiples roles en esta array, o podríamos dejarlo completamente libre, simplemente omitiendo ese decorador. ¿Sí? Bien. Vamos a dejarlo en administrador. No sé si tienen alguna duda respecto a eso. Bien. Vamos a seguir entonces. Vamos a ir al método main y vamos a hacer algunas configuraciones adicionales, ¿sí?
Vamos a arrancar configurando Swagger, que es algo que me quedó pendiente de clases anteriores. Habíamos visto que necesitábamos. No la veo. La dependencia de NestJS Swagger, ¿sí? Y necesitábamos configurar el plugin de Swagger en el archivo nest.cli. Aparte de eso, para que Swagger esté disponible, vamos a necesitar hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a necesitar crear una variable config que vamos a llenar con la llamada a documentbuilder.build de la librería de NestJS Swagger. Después, vamos a crear una variable documento que vamos a completar llamando a Swagger module create document. Al principio le vamos a pasar la ruta en la que queremos que se configure Swagger. Después, la aplicación, ¿sí? Y por último, la configuración que acabamos de crear. Bien, acá tengo algún tipo de error. Bien, este parámetro va más adelante, no en este punto. Para crear el documento, app y la configuración, ¿sí? Ahora sí, para que esté disponible, necesitamos llamar a Swagger module.setup. Y en este punto sí le pasamos la ruta en la que queremos que esté disponible, la aplicación y el documento. Bien. Vamos entonces al navegador. Ahí se debería estar compartiendo el navegador. Y vamos a acceder al localhost 3000 /API. Y se nos abre Swagger, ¿sí? Tengo entendido que ya han visto Swagger, pero en Swagger vamos a tener documentadas nuestras rutas, ¿sí? Bueno, acá hay algo importante a tener en cuenta. Por un lado, vamos a ver que Swagger nos genera automáticamente información sobre los esquemas que van a utilizar nuestras rutas, tanto los datos que vamos a enviar como los que vamos a recibir, ¿sí? ¿Con las rutas también? ¿Te las hizo automático? Nos documentó la ruta de forma automática, sí. Incluso, bueno, tenemos la opción de hacer peticiones desde la consola de Swagger, si deseamos. ¿Sí? Bueno. Yo por comodidad las voy a hacer desde Postman. Otra cosa a tener en cuenta, volvamos a el código Nest. Bien. Nosotros le podemos dar información adicional a Swagger, más allá de la que recolecta por defecto. Por ejemplo, acá le podríamos agregar a este método el decorador API bearer-auth, que indica que va a estar protegido por nuestra autenticación de JWT. Entonces, si nosotros ahora volvemos a Swagger, y refrescamos,
vamos a ver que ahora usuarios aparece con un candado. ¿Sí? Bueno, así como ese hay un montón de configuraciones que podemos hacer. Y bueno, básicamente era para mostrarles esa parte que había quedado pendiente de configuración de usuario. Vamos entonces a volver al proyecto. Y vamos a hacer lo siguiente. API.app.set global prefix, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta propiedad? Va a ser que antes de todas las rutas de nuestra aplicación tengamos que incluir /API. La utilidad de esto quizá no va a ser tan obvia ahora, pero cuando hagamos la configuración del servidor web, del servidor Apache y de PM2, ahí vamos a ver mejor por qué queremos hacer esto, ¿sí? Pero por el momento tengan en cuenta que es una configuración que nos va a incluir /API antes de todas las rutas que queramos usar. Entonces, si ahora nosotros volvemos a Postman y queremos hacer esta petición a usuarios, nos dice cannot get /usuarios. ¿Por qué? Porque ahora la ruta ya no es /usuarios, sino que es /API /usuarios. Bien. Si les parece, les voy a mostrar algo que les arranqué a mostrar la otra vuelta y lo dejé medio en el aire. Si queremos, en vez de especificar la ruta completa, podemos usar una variable de Postman que guarde la ruta. Esto les puede resultar más cómodo, sobre todo cuando vayamos a hacer el deployment local en el servidor de aplicaciones. Y para poder hacer pruebas, les va a quedar más cómodo utilizar esta funcionalidad de Postman, que son las variables del ambiente. ¿Qué es esto que aparece acá? Es una variable definida en Postman que se llama API URL. Si nosotros enviamos esta petición, nos dice token inválido porque efectivamente el token es inválido. Espérenme un segundo, disculpas. Bien, acá consigo un token nuevo, ¿sí? Esto, por si alguien no lo conoce, son colecciones de Postman, son estructuras donde uno puede guardar conjunto de solicitudes relacionadas. Es una forma de organizar nuestro espacio de trabajo de Postman para el proyecto, ¿sí? Vamos a decir que esta petición va a utilizar este token, que es el token nuevo que acabamos de conseguir. Ahora si enviamos, sí ya podemos conseguir nuestros usuarios. Y lo que restaría es, bueno, cómo hacemos para configurar esta variable API URL. Para eso podemos ir a la parte de Environments de Postman, crear un environment, en este caso yo ya tengo creado dev y prod, y acá podemos definir variables, ¿sí? Ponemos el nombre de la variable y el valor. En este caso, la variable API URL tiene como valor HTTP localhost 3000 API. Entonces, escribir esto va a ser lo mismo que escribir esto, ¿sí? ¿Por qué es útil? Porque si más adelante queremos trabajar con la aplicación en un puerto distinto, porque es un ambiente distinto, podemos simplemente cambiar de ambiente y las rutas van a seguir funcionando, ¿sí? Era algo que les arranqué a mostrar el otro día y quedó en el aire, por eso me interesaba mostrárselos. Bien. Vamos a ver alguna cuestión más. Vamos a volver al proyecto. Bien.
Estamos de nuevo en el proyecto de Nest. Quería mostrarles ahora en el módulo app unas configuraciones adicionales de TypeORM que les pueden ser de utilidad a la hora de hacer el trabajo. Una que es login, ¿sí? Y para tener más información de ese login, podemos configurar un logger, en este caso, Advanced Console. Bien. Probablemente se pregunten para qué sirve esto. Esto sirve para que TypeORM imprima a la consola las consultas que hace, ¿sí? Entonces, a la hora de debuguear el código, esto nos puede ser de inmensa utilidad. Por ejemplo, vamos a volver a Postman. Ahí veo unas preguntas en el chat. Ahí voy a volver a eso ni bien termine de mostrar esto, ¿sí? Vamos a volver a Postman y vamos a ejecutar de nuevo la petición a la ruta de los usuarios, al get de usuarios. Ejecutamos la consulta y si ahora nosotros volvemos a nuestro proyecto, vamos a ver que se imprimió el SQL generado. ¿Vieron eso que le estamos mostrando a Cristian hace un rato de esa transformación de interacciones con objetos a SQL que se nos oculta, ¿no? De la que nos abstraemos. Esperen un segundo que tomo agua. De la que nos abstraemos para trabajar de forma más cómoda. Bueno, de esta forma podemos ver qué está haciendo por abajo, qué consulta está generando, lo cual nos puede resultar muy útil si hay un error. Entonces, nosotros podríamos agarrar esta consulta, les voy a mostrar, por ejemplo, ¿no?, que nos generó TypeORM a la hora de conseguir los usuarios. Voy a ir a el MySQL Workbench. Bien. Acá tengo algunas cosas para mostrarle la clase siguiente como para que se entienda más lo que nos queda por ver. Pero en esta clase ya queda poco tiempo, ¿sí? Entonces vamos a concentrarnos en lo que les estaba mostrando. Esta consulta la copié. Si pueden, confírmenme si se está viendo el Workbench. Sí, se ve. Sí, Perfecto. Esta consulta SQL la copié y pegué de la consola, es lo que generó TypeORM. Si les parece, vamos a formatearla un poco para que sea más legible. Y veamos que no es más que SQL común. La consulta que generó TypeORM, recordemos que habíamos ejecutado un find que solo encuentre los usuarios que estaban con estado activo. Entonces, TypeORM generó esta consulta. Select usuario.id, usuario.id, etcétera, de la tabla usuarios con el área de usuario, donde usuario.estado igual signo de interrogación, y el valor de ese signo de interrogación lo tenemos disponible también. No sé por qué no se copió. Si volvemos acá a la consola de Nest, vemos que el valor que se pasa lo tenemos disponible acá en este comentario parameters, ¿sí? Entonces, si nosotros volvemos ahora al Workbench, y reemplazamos este signo de interrogación por este parámetro, y ejecutamos la consulta, nos da un error porque no tengo seleccionada la base de datos. Vamos a usar la base de datos DAO. Perfecto. Ahora sí, si ejecutamos la consulta, nos devuelve efectivamente los usuarios que están en estado activo, ¿sí? Es como una forma de ver qué hace por abajo TypeORM.
¿Alguna consulta sobre alguna de las cosas que les estuve mostrando, más allá de lo que hay en el chat, que ahora lo vamos a mirar? Ese error que te dio ahí por no usar la base de datos, ¿eso es algo de Workbench, digamos? ¿No Es es algo porque así? debo tener creada otra base de datos y por defecto está configurado que se use la otra base de datos. Entonces, cuando arranco el Workbench, justamente utiliza la otra base de datos que está configurada como base de datos por defecto en lugar de la que creé para este proyecto, que es DAO. Claro, con razón. Con Tomás nos pasó lo mismo y quedamos ahí como, ¿qué pasó acá? Perfecto. Era eso nomás, digamos. A ver el chat. ¿Cómo descargo MySQL Workbench? Ya reviso en el campus, creo que estaba el link, pero espérenme un segundo que lo reviso por las dudas. Si no, ya se los paso por el chat. Yo cuando lo descargué, Ahora arrancó a hablar alguien, me parece. hola, ¿se escucha? Ah, sí, se escucha. Yo cuando Se la escucha, se escucha. descargué tampoco la pude usar, o sea, me creé una base para poder usarla con el proyecto y tampoco la pude usar. Tuve que usar la que se me descargó predeterminada, se me creó una y tuve que usar esa, digamos, le cambié el nombre y la importé, digamos, al proyecto, pero tampoco me dejó crearme una y no, la verdad no me puse a buscar cómo tenía que hacer. Entonces usé la que se me descargó por defecto, digamos, cuando descargué ese programa. Bien, no deberías tener problema creando bases nuevas. Probablemente fue algún error de SQL, como que faltó poner el punto y coma o algo del estilo, ¿sí? Pero en principio no deberías tener problemas. Ahí veo que ya pasaron en el chat un link a la descarga de Workbench. Pero bueno, de todas maneras, no hay problema tampoco si utilizan la base que trae por defecto el motor de base de datos. Tengan en cuenta también que es por ahí más pesado este programa que el PHP MyAdmin, ¿sí? Por si alguien tiene problemas de recursos, pueden utilizar el otro programa. No les ponemos restricciones nosotros en ese aspecto. Podrían utilizar también otros clientes de base de datos más generales, por ejemplo, dbeaver, si no me equivoco, tiene soporte para MySQL o cualquier otro que sea compatible con el que se sientan cómodos, ¿sí? No lo restringimos en ese sentido. A ver, más arriba en el chat, si no queda algo perdido. ¿Cómo configuramos el... Bien, ahí les muestro de nuevo eso. Y a ver, más abajo. Un link de Swagger, sí, no hay problema. Ese sería el link de la herramienta y esta es la página de Nest.js de introducción a la integración con Swagger. Una cosa, ayer me comentó Jessie, mi compañera, estábamos ahí de reunión grupal, y claro, ella sí quiso instalar el Workbench, y como ya teníamos una instancia de MySQL instalada por el PHP claro, al instalar Workbench, en un momento tenés que configurar el puerto, si no me equivoco, ¿no? Y es como que hay que ponerle otro puerto. Tenés Son- que, Tengan en cuenta que... desactivar, perdón, Perdón, Sofía. tenés que desactivar, entrar al configurador que habíamos descargado anteriormente para base de datos y tenés que desactivarte el MySQL para que te ande, digamos, el Workbench, si no, no te funciona. A mí me pasó lo mismo. Una vez que desactivas eso, te pones cancelar, lo usas normalmente, digamos, y te funciona bien. Tengan en cuenta que el Workbench es un cliente de base de datos, ¿sí? Ustedes pueden usarlo para conectar a otro motor que tengan preinstalado.
pueden establecer conexiones a varios motores de bases de datos, de hecho, y elegir el que necesiten en un momento dado. Bien, vamos a ver lo de Postman de nuevo. Y para cerrar les muestro eso de nuevo y una cosa más de Postman que les puede ser también muy útil a la hora de probar sus endpoints. Bien, repasemos lo de los ambientes. Los ambientes se crean en esta segunda pestaña que viene por defecto Postman. Acá podemos configurar esta barra lateral por si les interesa tener otras funcionalidades. Ahora puntualmente estamos utilizando environments. Tenemos un botón para crear un ambiente. Vamos a crear de hecho un ambiente para traer como ejemplo. Vamos a verlo test. Y dentro de estos ambientes podemos crear variables, ¿sí? Por ejemplo, API URL. Vamos a crear en el ambiente test una variable API URL con valor inicial y valor actual, nuestra URL de desarrollo. Después, a la hora de hacer una petición, viene a la parte de collections, donde tenemos lo que les comentaba hace un rato, las colecciones, que son estas carpetas donde podemos organizar nuestras solicitudes. Y a la hora de realizar una solicitud, utilizamos una variable que definimos en el entorno que tenemos seleccionado, y para cambiar de entorno utilizamos este menú de acá arriba. Por ejemplo, ahora podemos cambiar a test y hacer la solicitud. Y no funcionó. Bien. Probablemente me faltó guardar. Sí, estoy acostumbrado al guardado automático del Visual Studio. Va de nuevo. Ahora sí. Para que quede claro, lo que me había faltado era hacer un control S en esta pestaña de environments, que es necesario para que se guarden los cambios que hacemos, ¿sí? Eso por un lado. Que habían consultado ahí en el chat que no funcionaba. Esos serían los pasos para hacerlo desde cero, digamos. Voy a borrar este ambiente por ahora. Y voy a volver a usar el ambiente de desarrollo. Bien. Otra cuestión a tener en cuenta, nosotros podemos, en la solicitud de login, en esta sección de tests, ejecutar estas dos líneas de código, ¿sí? Test se ejecuta una vez que se completó la solicitud y tenemos la respuesta. Entonces, en este apartado nosotros podemos agarrar los datos que nos devolvió la API y configurar una variable del ambiente, como la que estábamos viendo recién, con el token que nos devolvió. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve porque si ahora yo ejecuto esta solicitud, después en el ambiente de desarrollo vamos a tener una variable que se llama token y que contiene el token que nos devolvió la solicitud del login. ¿Para qué queremos eso? Porque después nosotros podemos configurar acá en usuarios que en vez de ponerle el token a mano, ¿sí? Podemos usar la variable token. Si ahora le damos a enviar, la solicitud sigue funcionando. Entonces, si se nos vence el token y queremos refrescarlo, simplemente con enviar la solicitud, ya esto automáticamente va a poner el token nuevo en la variable del ambiente y no va a ser necesario que lo copiemos y lo peguemos en la sección de autorización de la solicitud que queramos hacer. Incluso podemos hacer que, y espero que no los esté confundiendo demasiado con esto, pero podemos hacer que se herede la autorización del padre. ¿Qué es el padre? El workspace. Entonces podemos en el workspace especificar que se utilice para todas las solicitudes de este workspace a la hora de autorizar un token bearer que use el token que está guardado en la variable del ambiente token.
entonces no es necesario configurarlo en cada una de las solicitudes adentro de una colección. ¿Sí? No sé si los mareé completamente con eso, ¿no? Nada, tranqui. ¿No? Está bueno Ok. eso. Si no tenemos que estarlo guiando, copiando el token, pegando Claro, la petición. exactamente. Son configuraciones que llevan 10 minutos hacerlas, pero después ahorran trabajo, ¿sí? Y es más cómodo trabajar y somos menos propensos a hacer errores que sean simplemente cuestiones de copiar y pegar mal alguna cosa. No sé si hay alguna duda respecto a algunas cosas de las que vimos o sobre el trabajo o cualquier cosa de la materia. Sobre el TP. Vos sabés que quise configurar para que en el proyecto de NES me lea el archivo M. E incluso me quise guiar de ejemplos que tengo ahí tuyo ahí del laburo, pero no lo pude hacer andar. ¿Eso es difícil de hacer? ¿Es Bien. algo que se hace rápido o se demora? Para leer datos del archivo M, podemos usar process.m, ¿sí? Node crudo, o podemos usar el config service de Nest. El config service está más bueno porque nos permite por ahí trabajar los datos del archivo .m antes de devolverlo al código donde lo estamos usando. O sea, podemos validar que sea el tipo de datos correcto, que si está vacío establezcamos valor por defecto y otras cuestiones más. La clase siguiente, por ahí si nos sobra tiempo, capaz les muestro un ejemplo de eso, ¿sí? De cómo configurar. Sí, estaría bueno. A ver el chat por las dudas. Juan, modo dark. En general yo soy más fanático del modo claro en todo, con excepción del Visual Studio. Se pueden hacer requests e ir verificando que los datos que devuelvan sean correctos y que las respuestas sean las esperadas. Sí, eso es algo que tiene Postman. Podemos hacer pruebas de solicitudes a los endpoints y verificar que la respuesta sea lo que esperamos que sea. Bien, si no hay ninguna otra consulta, vamos a cortar la grabación.